Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al video número 19 de la unidad de instalaciones eléctricas. Bien, en este caso vamos a hablar en este video acerca de cómo elegir el calibre de un conductor eléctrico, es decir, de un cable, y cómo calcular la caída de tensión. Bueno, ¿qué es la caída de tensión y cómo calcular la caída de tensión? Para ver este video es necesario que hayan visto el video intermedio que les envié en el grupo, el video que les puse como 18.5. Ese video pues obviamente no lo grabé yo, es un video de otro canal de YouTube, pero que explica bastante bien qué es el calibre eh, explica bastante bien cómo elegir el calibre de un conductor, cuáles son los tipos de cables, de qué depende el calibre de un cable, etcétera. Correcto. Entonces, en este caso, lo único que voy a hacer es hablar, digamos, darle un repaso a eso, aterrizar un poco el conocimiento de lo que tiene que ver con el calibre del conductor y hacer una especie de ejercicio de caída de tensión. Es decir, ese tema sí lo voy a explicar un poquito más a fondo. Hay unas fórmulas involucradas y pues hay que prestarle un poquito de atención. Bueno, recordando algo que ya mencioné y que también se explica en el anterior video, en el video intermedio, acerca de la diferencia entre cable, entre alambre y cable. Eh, Puntos importantes: el alambre es un conductor que se solía utilizar de antes, es decir, en las casas antiguas, seguramente en casas de sus abuelos, se utilizaban alambre en las instalaciones eléctricas o inclusive hasta en sus casas. De hecho, en mi casa, la casa de mis papás tiene 30 años y hace 30 años esta casa fue hecha con instalaciones con alambre de cobre. Hoy en día el material preferido por los electricistas, por los instaladores y por los técnicos es el cable. El cable pues tiene algunas propiedades importantes, y es que primero que nada que es mucho mejor, más manejable, más flexible, no se quiebra a la hora de estarlo instalando, y además de que puede transferir cantidades de amperaje un poco superiores a las del alambre de cobre. Por otro lado tiene un mejor control de la generación de calor. Bueno, ahora un punto importante es que el cable es más caro que este es más económico. Yo, la verdad, nunca he hecho una instalación con alambre, no me gusta trabajar con el alambre, es quebradizo y la verdad si se te quiebra es un dolor de cabeza, hay que volver a hacer toda la instalación. Cambio el cable, pues por pagar un peso más por cable, 2 pesos más por metro de cable, pues la verdad que es mejor utilizar, en mi opinión, el tipo de conductor. Bien, en el video en intermedio pues hablaron un poco acerca de los tipos de cables. Bien, yo les voy a decir a ustedes que realicen, cuando hagan sus proyectos, realicen sus cálculos con respecto a este cable, escogiendo este cable o este tipo de cable. Cualquiera de los dos, ustedes van a tener el cable que más se vende, el más común es este, THW, THHW-LS, y que está igual de este lado, THW-LS es el mismo cable. Lo que pasa es que existen, digamos, este mismo cable para 75 grados centígrados y este mismo cable para 90 grados centígrados. Hoy en día realmente el cable que te venden es el cable de 90 grados centígrados, es decir, es un cable que puede resistir, el forrito del cable puede resistir hasta una temperatura de 90 grados centígrados sin fundirse, sin perder sus propiedades conductivas o dieléctricas, mejor dicho. Sin embargo, te dice que cuando el ambiente está muy mojado o muy húmedo, va a funcionar como un cable de 75. Por ejemplo, voy a ir a la cámara ahorita. Vamos a ver. Bien, acá tengo un cable PHW, a ver si se alcanzan a ver las letras. Vamos a ver.
Ahí está, más o menos. Ahí se alcanza más o menos a medio ver, dice primero USA, después una C, dice CE ROHS, ROHS. Esto que dice USA es la marca del cable. Existen tres marcas principales que he visto en las claparerías acá en México. Una es USA, otra es Cobrex y otra es la tercera marca, Argos. Entonces USA, Cobrex y Argos. A mí me presentaron USA, los cables de marca USA. De hecho, los tres se producen acá en México. Me presentaron la marca USA cuando empecé a hacer instalaciones eléctricas, como si fuera esta la mejor marca de cables eléctricos. USA, el dueño de USA, de la empresa USA, es el mismo que, bueno, era el mismo que el dueño de USACell. Los dueños de USACell, USA, son los Salinas. Los Salinas son dueños de plantas de minas de cobre acá en México, y como dueños de minas de cobre pues hacen cables de cobre. Bien, les digo que a mí me los presentaron como una muy buena marca, según la mejor de todas. Sin embargo, mi experiencia es buena, pero para mí no es la mejor. La mejor para mí es Argos, es un cable más flexible, un poquito más manejable, se pela mucho más fácilmente. No sé, me gusta más la marca Argos y creo que es un poco más económico. Pero bueno, podemos alcanzar a ver, dice ahí USA, después dice CE ROHS. Esas son certificaciones que cumple este cable o la empresa que manufactura este cable. ROHS es una certificación que van a encontrar, esto que está acá, ROHS, ROHS, es una certificación que tienen un montón de equipos electrónicos donde si tiene esta certificación significa que el producto no tiene metales pesados, ¿correcto? Es un producto libre de metales pesados. Y ahora sí viene acá el tipo de cable. Vamos a ver. No se quiere. Ahí está, más o menos. Bueno, dice ya THW-LS o THHW-LS. Entonces, este es un cable THHW-LS y dice por allá el calibre. Dice 5.26 milímetros cuadrados o 10 AWG. Es lo mismo. Uno está en milímetros cuadrados, que habla acerca del grosor del cable, y el otro pues es otra denominación. La denominación más utilizada es esta, la de 10, la del AWG. Cuando ustedes van a la tapicería a comprar, piden cable del 10, del 12, del 14. Utilizan siempre la denominación AWG. Y después dice las temperaturas con las que trabaja. Bueno, allá dice la tensión, 600 volts. Este cable, el forro, el dieléctrico o el forrito del cable, alcanza a resistir 600 volts. Si tú lo utilizas para una instalación superior a los 600 volts, digamos 1000 volts, este cable te podría llegar a dar toque. Podrías llegar a recibir una descarga aunque estés tocando el plástico. Después dice la temperatura, dice 75 y 90 grados centígrados. Allá son 90 grados centígrados si está seco el ambiente y 75 grados centígrados si está húmedo, mojado. Y por último dice ahí antiflama. Ese antiflama significa que este plástico no va a prenderse. Si yo lo enciendo con un cerillo, hay plásticos que se prenden fuego, pues finalmente es un combustible. Pero este plástico, este CPVC tiene polímeros mezclados que hace que sea un plástico que no ignífugo o que puede retener la flama. Puedo estar todo el tiempo acá con el cerillo y no va a prender, no se va a consumir el plástico como tal. ¿Correcto? Bien. Vamos a regresar entonces a la pantalla. Bien, entonces acá les repito, los cables que se venden comercialmente pues son estos dos, el THW, o sea es este, ¿no? El THHW-LS, que se aparecen en estos dos apartados. Cuando se utiliza en ambientes secos,
el cable es capaz de resistir hasta 90 grados centígrados, y a 90 grados centígrados, dependiendo del calibre del cable, va a poder soportar un amperaje. Por ejemplo, un cable que... Acá hay algo importante. Un conductor, un conductor eléctrico, cuando está conectado a una carga, por ejemplo, una extensión que está alimentando una bomba eléctrica, este cable empieza a calentarse conforme está fluyendo, pues, conforme hay un flujo de electrones o está la carga conectada. Ese flujo de electrones empieza a causar fricción en el cobre, en el conductor, y hace que eventualmente se vaya calentando. ¿Qué tanto puede soportar un cable la temperatura? Pues ese depende del tipo de cable. El cable que les acabo de mostrar dice que logra soportar hasta 90 grados centígrados si se encuentra en un ambiente seco. Si un conductor alcanza, digamos que cuando estamos transportando, por ejemplo, tenemos un conductor de 14 AWG14. Este conductor va a poder soportar diferentes amperajes. Puedo estar pasando 10 amperes, 5 amperes, 18 amperes, 20 amperes. Y el cable va a poder soportarlo, el cobre va a poder soportarlo, es un metal, no se va a fundir. Así yo le pase a ese conductor quizás 50 amperes, el conductor lo va a poder soportar. Pero otra cosa es que lo soporte, que ese flujo de amperaje lo soporte el conductor, y otra cosa es que lo soporte el plástico con el que está recubierto, es decir, el forro dieléctrico. Bueno, si tienes un buen forro, hay forros o plásticos que pueden soportar hasta 90 grados centígrados. Hay otros que pueden soportar 75 grados centígrados. Hay otros que pueden soportar 60 grados centígrados. En este caso, nuestro forrito puede soportar 90 grados centígrados. Si puede soportar 90 grados centígrados, significa que puede estar soportando más amperaje sin que o sea, puede estar pasando, perdón, hay algo muy importante. Si tú estás pasando 10 amperes, el cable se va a calentar hasta cierta temperatura. Si estás pasando 12 amperes, el cable se va a calentar hasta cierta temperatura, un poquito más. Si empiezas a pasar 15 amperes, 20 amperes, 25 amperes, el cable se va a ir calentando cada vez más. ¿Cuál es el límite de amperaje que va a soportar mi cable? Pues el que aguante mi forro de plástico. Entonces, si mi forro de plástico aguanta 90 grados centígrados, es porque está pasando por el 25 amperes. Si mi forro de plástico solo aguanta 75 grados centígrados, es porque están pasando sobre el 20 amperes. ¿Correcto? Esas son las condiciones extremas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo paso por un cable del 14, 25 amperes, si yo toco el cable me va a quemar. A pesar que sea plástico, voy a sentir que está muy caliente. Ahora, eso no significa que el cable no vaya a poder trabajar, va a poder trabajar como si nada. Nosotros podríamos llegar a pensar, de hecho, por la situación de que esté muy caliente, de que el cable se va a quemar o algo así. Pero realmente, con que midamos el amperaje y corroboremos que no excede las condiciones de operación de ese conductor, pues no hay ningún problema. Sin embargo, lo ideal es que los cables realmente no estén completamente calientes. De hecho, mientras más se calienta un conductor, es menos eficiente. Significa que hay una cantidad de energía que se está convirtiendo en forma de calor. ¿Y qué es eso? Son pérdidas de energía, y esas pérdidas de energía, ¿quién las paga? Pues nosotros. Bueno, acá es donde yo les mencionaba, les comentaba, ustedes en su proyecto pues pueden seleccionar cualquiera de estos dos, pueden trabajar con esta columna, pueden trabajar con esta columna. Simplemente me tienen que mencionar que en mi proyecto voy a utilizar cables THW-LS a 90 grados centígrados y utilizan los amperajes de esta columna. Correcto. Si utilizan cables de 75, pues están suponiendo que sus cables van a soportar menos amperajes y utilizan esta columna. ¿Cuál es la diferencia? Van a tener un poquito más de protección si calculan con respecto a esto. Bien. Ahora, ¿cómo van a seleccionar sus conductores? Ustedes, cuando hacíamos los diagramas eléctricos, si recuerdan, en el caso del diagrama unifilar,
hacíamos el cálculo para obtener IC. ¿Cómo se calculábamos IC? Pues con el consumo de amperaje de cada uno de los tomacorrientes, de las luminarias, de los equipos, etcétera, ¿correcto? IC, o en el caso de motores, IN, es intensidad nominal. Se dice nominal porque es la que viene en su placa de datos. Bien, entonces para calcular IK va a ser la intensidad del conductor. Para calcular IK vamos a agarrar y vamos a multiplicar IC por un factor. Este factor va a ser 1.25, es un factor de seguridad. Realmente la forma de calcular IK es mucho más compleja, es una fórmula un poquito más larga que va a depender de más parámetros. Sin embargo, la verdad ya es complicarles la vida a ustedes y a mí en el cálculo pues en un cálculo que no es tan complejo. O sea, que no es tanto show. Entonces, yo resumí la forma de calcular la intensidad del conductor, o la intensidad que debe pasar por el conductor, con esta simple formulita. Digamos que es una fórmula genérica. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Hice la I calculada o I nominal, dependiendo si es un cálculo como tal o es un motor, por 1.25. Y el valor que les dé de IK es el que van a buscar en su tablita de conductores. Por ejemplo, si su IK les dio 14.3 amperes y están utilizando cables de este estilo de 90 grados centígrados, pues van a buscar ustedes 14.3, qué conductor aguanta 14.3, y acá se van a dar cuenta 14.3 es superior a 14, así que se van al inmediato superior, 18. Entonces 18 amperes ya lo sobrepasa. Mi conductor seleccionado va a ser cable calibre 16, correcto. Acá les puse un ejemplo. Si la intensidad nominal de un motor trifásico a 240 volts es de 25 amperes, ¿cuál es el conductor adecuado? Pues 25 por 1.25 me va a dar una IK de 31.25 amperes. Me voy a mi tablita. ¿Y cuál soporta 31.25 amperes? 30 no, lo supera. Entonces voy a agarrar esta. ¿Qué cable es, por lo tanto? Calibre 10. Entonces, el calibre de cable que voy a utilizar para conectar ese motor trifásico, tengo mi motor y mi cable va a tener 1, 2, 3 cables de calibre 10. Quiero que se den cuenta de esto. Mientras más pequeño es el número, más grueso es el cable. ¿Correcto? Aquí está el área en milímetros cuadrados. Mientras más pequeño es el numerito de AWG, más grueso va a ser el cable. Y aquí viene algo importante, algo que está en la norma oficial mexicana. La norma oficial mexicana no me deja utilizar en instalaciones eléctricas cables más pequeños que el 14. De hecho, me dice, en cuestión de luminarias, el cable más delgado que puedes utilizar es calibre 14. Y en cuestión de tomacorrientes o cargas, el cable más pequeño que vas a poder utilizar es el número 12. ¿Qué significa esto? Si mis luminarias, todo un sistema de luminarias me dio que va a consumir 7 amperes, yo me voy a mi tablita y ¿cuál es el cable que va a soportar 7 amperes? 7 amperes, pues este lo va a soportar el calibre 18. 7 amperes, calibre 18. Pero la norma oficial mexicana me dice que no puedo usar el calibre 18. Tengo que utilizar cables de 14 para arriba. O sea, 14 para arriba se refiere a 14 o más gruesos. Entonces, estos dos, según la norma mexicana, no los puedo utilizar en instalaciones eléctricas. Entonces, bórrenlos de su tablita, hagan de cuenta que no existen. Y para hacer sus instalaciones eléctricas tienen que utilizar estos cables de 14 para abajo. Ahora, ¿por qué vienen en las tablas estos dos calibres, 18 y 16? Por una simple razón. No se pueden utilizar en instalación eléctrica, pero sí se pueden utilizar en extensiones o en las cables conectores de un ventilador u otros equipos. Hay aires acondicionados 220 cuyo cablecito que traen de conexión es de calibre 16. Pero en calibre 16 nada más tienen 2 metros de extensión. O sea, la clavija, digamos, a la máquina nada más tiene 2 metros. Por lo tanto, pues
la tensión no se va a caer, que ahorita vamos a hablar de eso, y pues puede trabajar perfectamente con un cable relativamente delgado. Pero en la instalación eléctrica, en lo que va a quedar fijo, no puede estar ningún cable más delgado que el calibre 14. En el caso de luminarias. Y en el caso de toma corrientes, solamente calibre 12 o superior. Eh, bueno, vamos a ver. También hay otra regla importante y es que, por ejemplo, acá tenemos que el cable calibre 14 puede soportar, si tenemos este tipo de cable, hasta 25 amperes. El cable de calibre 12, si tenemos este tipo de cables, hasta 30 amperes. Y acá va otra regla. Recuerden que finalmente nosotros usamos interruptores termomagnéticos. Tenemos un interruptor termomagnético y ese interruptor termomagnético le conectamos un cable que ya lleva la instalación a otras partes de lleva el cable a otras partes de la instalación eléctrica. Bueno, si acá por ejemplo yo tengo conectado un cable de calibre 12, hay una regla importante. El calibre 12, ¿qué amperaje puede soportar? Leemos, calibre 12 soporta 30 amperes. 30 amperes. Bueno, existe una regla de oro que dice que esta pastilla que yo voy a colocar acá, de 1 por, no puede ser superior a 30 amperes, puede ser 30 amperes o menos. Es decir, puedo utilizar una pastilla de 15, de 20, de 25 amperes y hasta de 30 amperes. Pero no puede ser una pastilla más grande, no puedo poner una pastilla de 40 o de 50 amperes. ¿Por qué? Porque primero se va a fundir el cable antes que la pastilla se cierre. Y eso es muy grave porque esa pastilla no está sirviendo absolutamente de nada. O sea, realmente no se va a fundir el cable, se va a fundir el forro del cable, ¿sí? Pero al fundirse el forro del cable puede hacer un cortocircuito y ya, muerte absoluta, ¿no? Muere mi instalación eléctrica. Entonces es una regla de oro, es muy obvia, pero pues la verdad que eh, es común ver en instalaciones eléctricas, inclusive en la Facultad de Ingeniería Química, este error, ¿correcto? Que tienen un cable que solo soporta 30 amperes, pero tienen una pastilla más grande de 30 amperes. Y es algo ilógico. Primero va a morir tu cable antes de que muera de que tu pastilla lo proteja. Y no debería ser así. Ah, bueno, vamos entonces ahorita a la caída de tensión. Que ahí sí vamos a hacer vamos a requerir esta tablita. Ah, bueno, les hago un comentario. En su, en el Microsoft Teams ya subí información, de hecho les muestro. Su Microsoft Teams, cuando lo abren, debe tener esta forma. Ustedes deben de poder ver todo ese es como que el muro donde yo puedo publicar cosas, ustedes pueden comentar cosas. Y acá en archivos van a poder observar una carpeta que dice materiales de clase. Esta carpeta no es modificable, no pueden borrar o subir ningún archivo, pero sí pueden verlos. Entonces le dan clic a esta que dice material de clase y acá va a empezar va a aparecer conforme vayamos avanzando eh, material de clase de las unidades, unidad 1, 2, 3, 4 y 5. Ahorita nada más hay de unidad 1. Le da clic a esta que dice electricidad y acá les coloco diversos materiales. Por ejemplo, en el caso de caída de tensión van a observar la tabla. Acá van a encontrar la tabla que les acabo de mostrar. Calibre de conductor, va a aparecer la tablita que les acabo de mostrar, todo ya en PDF. El ejemplo, por ejemplo, que vimos en otro video pasado de la nave, aquí va a aparecen ya unos planos que ya he convertido a AutoCAD. Los manuales de los equipos que les mostré durante el video para que los tengan de referencia. En motores eléctricos, la placa de datos de motor. Y conforme vamos avanzando, si de repente tengo más información, aquí les voy a ir subiendo. Entonces pueden entrar a estas carpetas y descargar la información que aquí se encuentra, ¿correcto? Entonces, eso es mi repositorio de archivos para que ustedes tengan a su disposición. Cualquier tabla que yo le tenga que compartir a todos, se las voy a compartir a través de este medio y se los voy a indicar cualquier cosa en el grupo de todas maneras, de que ya les subí nueva información.
Bueno, vamos otra vez al PowerPoint. Bien, entonces vamos a calcular la caída de tensión. La caída de tensión es un fenómeno que se genera en una instalación eléctrica, que significa que si normalmente la tensión que te suministra la CFE, por ejemplo, monofásico a 220, si tú la mides realmente, como decía el video intermedio, te debe de estar dando 240 volts. Ahora, si tú agarras y conectas un motor muy lejos de esa instalación eléctrica, digamos que agarro, quiero alimentar un motor trifásico, y para alimentar ese motor trifásico uso una extensión de 40 metros. Cuando llegue la corriente hasta ese motor después de 40 metros, la tensión va a caerse, es decir, va a perder fuerza. ¿Cuándo se va a caer esa tensión? Varía. Va a variar dependiendo del conductor que estamos utilizando, va a variar dependiendo del conduit que estamos utilizando, va a variar dependiendo del amperaje que esté pasando por esos conductores, va a variar dependiendo del calibre, de la longitud en general del calibre y de la longitud del conductor. Y bueno, hay una regla de oro y es que esa tensión no se debe caer más allá del 2 o del 3% exageradamente. Cuando se cae más allá del 2 o del 3% es cuando observamos esa clase de bajones de corriente. Por ejemplo, en sus casas, quizás cuando sus papás, mamás o ustedes conectan una plancha o encienden un horno eléctrico y sienten que las lámparas se atenúan, ese fenómeno, digamos que no debería de pasar, como que no se debería de expresar muy fuertemente, debería ser algo ligero, si es que prácticamente nulo. En una muy buena instalación ese fenómeno no se debe de estar generando, o sea, no debería ser observable. Bueno, cuando la caída de tensión se excede el 3%, muchos equipos podrían no estar trabajando correctamente. ¿Y qué implica eso? Que podrían llegar a quemarse. Podría haber daño en los equipos. Entonces, la regla de oro es que esa caída de tensión nunca exceda el 2 o 3%. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero que nada, ya les expliqué en el paso anterior cómo seleccionar su calibre de conductor de acuerdo a a la intensidad del conductor. Utilizan su intensidad calculada o nominal y con ella calculan su intensidad de conductor. Con la intensidad del conductor se van a la tabla y seleccionan el conductor adecuado, que pudiera estar entre 14, de 14 para abajo, ¿no? O sea, de 14 o más grueso. Eh, Observen algo acá, un detalle, ¿no? Cuando llegan, los cables van saltando de 2 en 2. 14, 12, 10, 8, 6, 4, 3. Y acá es donde empieza a saltar de 1 en 1, ¿no? 6, 4, 3, 2, 1. Y después dice acá un 0. Realmente este es el cable 0. O sea, a pesar que dice acá 1 diagonal 0, 2 diagonal 0, la manera en que se le nombra es cable 1 0, cable 2 0, cable 3 0. Aunque está abreviado así, realmente es que el cable llegó al 1 y el siguiente cable es el 0. El siguiente cable son 2 ceros, así pegaditos. El siguiente cable son 3 ceros. Y el cuarto cable 4 ceros. Por eso es que aparece con esta nomenclatura 1 ceros, 2 0, 3 0, 4 0. En realidad el cable en otras tablas aparece como 1 0, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros. Y después ya empieza como cable 250, cable 300, cable 350, 400 y 500, ¿correcto? Es una nomenclatura aquí un poco marciana. Sin embargo, en una instalación residencial normalmente van a encontrar desde acá hasta acá. En una instalación residencial. En una instalación industrial, la mayor parte de la instalación va a llegar hasta acá. Hasta acá, perdón. A veces uno que otro equipo puede usar un cable de un 0, que ya es bastante grueso. ¿Qué grosor tiene? Más o menos como un dedo, no sé, un dedo índice.
eh, digo, suena que es un cable grueso, pero no es tan grueso. Son como, bueno, acá pueden ver la de referencia para que tengan una idea en milímetros cuadrados. Bueno, vamos a hacer el ejemplo, vamos a ir a la cámara. Acá vamos a utilizar en algunas ecuaciones base. Bien. A ver, en total vamos a utilizar 5 ecuaciones. Lo que hay que calcular acá es la caída de tensión. La caída de tensión. A la caída de tensión lo vamos a expresar como una E por ciento. Se expresa siempre en forma de porcentaje. Las ecuaciones que vamos a estar utilizando son, primero, una ecuación para calcular la resistencia del conductor. La resistencia, recuerden que es la oposición al flujo de electrones o al paso de corriente. En este caso, la resistencia de un conductor depende tanto del área del conductor como de la longitud del cable. ¿Correcto? Es decir, va a depender del calibre AWG y de L. Bien. ¿Cómo se calcula esto? Vamos a leer una resistencia de tablas y vamos a multiplicar este valor por la longitud en metros y lo vamos a dividir entre 1000. El segundo parámetro que vamos a calcular va a ser la reactancia. Reactancia es reactancia inductiva. Vamos a calcular la reactancia inductiva a través de la reactancia de tablas. Reactancia es XL y le pongo la T por decir que es de tablas e igual por L sobre 1000. Y teniendo la reactancia y la resistencia, vamos a calcular la impedancia. Impedancia del conductor se expresa con una Z. Es una Z, solamente que yo le pongo este símbolo en medio siempre para diferenciarlo del 2. Y lo calculamos como la raíz cuadrada de la suma de cuadrados. Por último, vamos a medir la caída de tensión. E es caída de tensión. E por ciento es el porcentaje de caída de tensión. Entonces, vamos a utilizar IC, que es la intensidad calculada. Acá, O. Y N, intensidad nominal, que es en el caso de los motores, la que viene en la placa de datos de los motores, es exactamente lo mismo, por la impedancia del conductor. Y para convertirlo a porcentaje, vamos a usar esta fórmula. Raíz de 3 por la caída en la tensión sobre la tensión nominal, que esta es la tensión entre fases, ¿sí? La que debe de haber. Si la tensión de suministro de CFE en tu domicilio o en tu instalación es de 240, o con la que debe trabajar el equipo es de 240, pues la tensión nominal es 240. Bien, y esto multiplicado por 100. Bueno, entonces acá el parámetro importante es que el porcentaje de la caída de tensión debe ser
menor al 3%. ¿Qué sucede si mi conductor me diera una caída de tensión superior al 3%? ¿Qué pasaría si me diera 4%? Pues lo que voy a hacer es cambiar las propiedades o las variables que hacen que este valor sea mayor al 3%. En este caso, la longitud del cable no la puedo variar, ¿correcto? Porque mi instalación, yo quiero instalar un equipo en casita de la fregada, pues yo no puedo acercar ese equipo, ahí tiene que estar instalado el equipo. Entonces, la propiedad que yo puedo incrementar es el diámetro de mi conductor. Puedo tener un conductor más grueso para que tenga menos resistencia a la transferencia de corriente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Incremento el diámetro de mi conductor. Si tenía un cable número, no sé, 10, paso a un cable del número 8. Repito este cálculo y verifico nuevamente. Si me da que la caída en la tensión es ahora sí menor al 3%, entonces ese cable es el adecuado. Bien, vamos a tratar de hacer este cálculo para el mismo ejemplo que tengo allá en el PowerPoint. Vamos a revisarlo nuevamente. Y dice, voy a copiar los datos que tengo como tensión nominal, es decir, BL, 240 volts. La intensidad nominal del motor es de 25 amperes. Le vamos a agregar allá, yo les voy a dar un dato que va a estar a 40 metros. Supongamos que el motor trifásico está a 40 metros, que utilizan conduit metálico para alojar los cables. Y listo. Entonces, primero que nada vamos a seleccionar el conductor que debe de ser de forma tradicional. En este caso, el conductor son 25 amperes, de acuerdo a lo que ya tenemos acá escrito. Dice que son 25 amperes por 1.25, son 31.25 amperes. ¿Qué conductor soporta 31.25 amperes? Vemos, y el cable del número 10, correcto. El cable número 10 iba a poder soportar este amperaje. Ahora, puede ser que soporte el amperaje, pero no cumpla con la restricción de caída de tensión. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a esta tabla. En esta tabla vamos a tratar de ubicar. Tenemos un cable. ¿Dónde está? Tenemos un cable de cobre. Acá. Bien, ahí están acá los cables. Dice acá, tenemos cables de cobre y cables de aluminio. En este caso tenemos cable de cobre. Y estamos utilizando conduit de metálico. Realmente me refería de acero. El conduit de aluminio es muy raro. Sí, este nunca lo vamos a usar. Muy raro. Entonces estamos usando conduit de acero. Conduit de acero. Bien. Entonces, el cable que debemos de seleccionar inicialmente o que seleccionamos inicialmente es el número 10. Vamos a leer los valores a los que hacen referencia. Primero que nada, tenemos que seleccionar la reactancia y la resistencia. La reactancia para conduit de acero y cable del número 10 es de 0.207. Y la resistencia para conduit de acero en cable de cobre es de 3.9. Los voy a anotar. Vamos a ver. RT es igual a 3.9 y XLT es igual a 0.207. Bien, entonces vamos a hacer los cálculos. Vamos a la cámara. Bueno, estamos en la cámara y vamos a hacer los cálculos. Para que me den este espacio voy a utilizar la pluma. Y bueno, entonces calculamos la resistencia. Utilizo la resistencia de tablas 3.9 por 40 metros entre 1000. Y esto me da
0.156. Calculo después la reactancia, que lo calculo con 0.207 por 40 entre 1000, y esto me da 8.28 por 10 a la menos 3. Pues calculo la impedancia del conductor, y esto me da, pues es raíz de 0.156 al cuadrado más 8.28 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Saco raíz a esto y me da 0.1562. Una vez que tengo la impedancia, calculo la caída en la tensión, que es la intensidad nominal o la intensidad calculada por la impedancia, es decir, los 25 amperes por 0.1562, y esto me va a dar un valor de 3.9 volts. Ya que tengo este valor de 3.9 volts, tengo que convertirlo ahora sí a porcentaje. Porcentaje en la caída de tensión es igual a raíz de 3, de acuerdo a mi formulita, por 3.9 entre la tensión nominal, que son 240 volts, por 100. Y esto me da un total de 2.81%. Ustedes pueden hacer sus cuentas y les va a dar esta caída de tensión. Si me hubiera dado, por ejemplo, 3.5 o 4, ¿qué hubiera tenido que hacer? Pues en lugar de haber utilizado cable calibre 10, pues hubiera tenido que saltar al cable calibre 8. ¿Correcto? Como la caída en la tensión fue menor al 3%, el calibre 10 es el adecuado. Algo muy importante de esto es que ustedes van a tener que hacer estos cálculos, los pueden programar en una celda de Excel, y van a tener que hacer estos cálculos, el cálculo de caída de tensión para los 10 equipos más grandes, de potencia mayor. Por ejemplo, los motores o alguna máquina que tengan ustedes, van a calcular la caída de la tensión para los 10 equipos que más consuman en su planta de procesos o en su proyecto. Correcto. En los demás equipos utilicen lo que les da en la tabla de calibres de cables. Correcto. Hacer esto para todos es un show. ¿Por qué? Porque van a requerir de este numerito, la longitud del cable, y sacar la longitud del cable que van a utilizar para cada uno va a ser un poquito complicado. En los siguientes videos vamos a ver cómo calcular esto de la longitud del cable a partir de nuestro proyecto eléctrico. Es una longitud realmente estimada. Entonces ustedes pueden programar todo esto en su celda, en una celda de Excel, y simplemente meten los valores de RT, XLT y listo, les va a dar el porcentaje en la caída de tensión. Bien. Es todo por este video. Nos vemos en el siguiente video.